Naruto Kyoko no Senkai, capítulo 69. Monte Miboku. El monte de los sapos, aquel lugar místico, yacía en un silencio inusual. Solo el sonido constante de las cascadas lejanas rompía la quietud. Todos los sapos jóvenes habían sido puestos a resguardo en lugares seguros. El gran jefe sapo, Gamabunta, y sus guerreros más veteranos aguardaban, expectantes, el momento de la llegada. Mientras tanto, resguardando la gran entrada de la cueva mística, estaban Konohamaru, Lee, Sarutobi y Wawei. Junto a ellos, también vigilaban el anciano sapo Fukasaku y Shima. En el interior profundo de esa misma cueva, en una cámara aislada, se encontraban solo Shingeki y el venerable Gamamaru. Muy cerca, Shion protegía a la pequeña Ayaka entre sus brazos. Todo parecía estar en una calma tensa y deliberada, como si el mundo contuviera el aliento. Una paz que podía quebrarse en cualquier momento, tan fácilmente como se corta un hilo. Mientras tanto, en el mundo humano, la guerra en Konoha seguía su curso implacable. Con un solo golpe de Kurama, el imbatible Musashi Miyamoto fue enviado a volar, impulsado por toda la fuerza del antiguo y demoníaco zorro. La bestia de 9 colas solo sonrió, disfrutando al ver al legendario samurái ceder ante su poder bruto. Sin embargo, Musashi Miyamoto, incluso en el aire, no estaba vencido. En el último instante, se protegió con su katana, usando la hoja legendaria para absorber y redirigir parte del impacto demoledor que lo había lanzado en esa trayectoria forzosa. Pero cuando Musashi levantó la cabeza, ya era demasiado tarde. El zorro demoníaco estaba justo frente a él, con un puño de chakra cargado y ardiendo en su mano izquierda, listo para descargar toda su furia con una intención demoledora. Musashi Miyamoto, sin embargo, solo esbozó una sonrisa. Con una velocidad que desafiaba la percepción, alzó su katana. Su primer movimiento fue un tajo limpio y preciso que buscó rebanar el brazo izquierdo de la bestia. Sin perder el ritmo, giró la hoja para, acto seguido, intentar clavarla directamente en la frente del zorro. Pero desde atrás, Takuya y Yoshiro reaccionaron. Volviéndose al unísono, levantaron sus manos derechas, de las cuales brotó un hielo intenso y azulado que se disparó hacia el samurái. Musashi, concentrado en su ataque mortal, no logró reaccionar a esta nueva amenaza. En el último instante, justo antes de que su katana encontrara su objetivo, un gélido torrente lo alcanzó. Todo su cuerpo quedó encapsulado en un bloque de hielo, congelado en el momento mismo de su embestida final. El brazo izquierdo de Kurama se regeneró en un instante, las fibras musculares y el pelaje retorciéndose y recomponiéndose ante la vista de todos. Simultáneamente, el bloque de hielo que encapsulaba al samurái estalló en 1000 pedazos brillantes. Musashi no esperó ni un segundo. Liberado, se lanzó al ataque con la furia de un vendaval. Kurama respondió con rapidez bestial, lanzando un puñetazo devastador con su brazo derecho, recién regenerado. Pero el samurái era un torbellino de precisión. Usando su katana como punto de equilibrio y una movilidad sobrenatural, esquivó el golpe por un margen milimétrico. En el mismo movimiento de evasión, su hoja legendaria trazó un arco plateado en el aire, rebanando limpiamente el brazo derecho del zorro por segunda vez. Sin embargo, Kurama no era un enemigo que se sorprendiera dos veces. Con el otro brazo, ahora su única arma, atacó con una velocidad aún mayor. Un golpe oblicuo, brutal y calculado, conectó con una patada en el estómago del samurái que hizo retumbar el aire. El impacto habría destrozado a cualquier otro. Musashi, sin embargo, no demostró dolor. En cambio, usó la fuerza del impacto para impulsarse, girando en el aire. En el ápice de su vuelo, con una decisión letal, lanzó su katana como un relámpago dirigido al cuello de Kurama. La hoja giró, hambrienta de su objetivo. Pero la velocidad del 9 colas era un escalón más allá. Con un movimiento que fue poco más que un parpadeo, el zorro demoníaco se desplazó, y la katana solo cortó el aire donde su garganta había estado un instante antes, clavándose con un sonido metálico y frustrado en la tierra lejana.
Eres veloz, zorro, declaró el samurái con voz serena, mientras Kurama volvía a materializarse varios metros atrás, una sonrisa bestial en su rostro. Ambos se observaron, midiéndose. Musashi adoptó de nuevo su posición de ataque, una postura baja y lista como un resorte. Kurama, en aparente relajación, no hizo más que parpadear. Y entonces, en un solo movimiento que desafió la percepción, desapareció del campo visual del samurái. Musashi no se inmutó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, con un movimiento instintivo hacia la derecha. Su katana dibujó otro arco perfecto, y por tercera vez, la hoja legendaria rebanó limpiamente el brazo de la bestia, separándolo del cuerpo en un chorro de chakra oscuro. Pero Kurama apenas se inmutó. El muñón comenzó a regenerarse al instante, y la bestia, ahora con ambos brazos intactos, se lanzó al ataque de nuevo. Y otra vez. Y una más. Se inició un verdadero festival de velocidad. Una danza mortal donde el samurái predecía cada embestida, sabiendo por dónde atacaría el zorro, cortando miembros que se regeneraban al momento. Sin embargo, la velocidad de Kurama era implacable. Entre intercambio e intercambio, entre corte y regeneración, varios puñetazos brutales lograron filtrarse, conectando con fuerza demoledora directamente en el rostro del samurái, quien a pesar del impacto, seguía cortando, siempre cortando, en un ciclo interminable de violencia pura. En el siguiente intercambio, un destello de determinación cruzó los ojos de Musashi. Era el momento de pasar al ataque. Cuando Kurama apareció por su izquierda, cargando una devastadora patada giratoria, el samurái ya estaba en movimiento. Se agachó en el último instante posible, tan bajo que el aire desplazado por la extremidad de la bestia le azotó el rostro. En el momento en que la pierna de Kurama quedó completamente extendida y vulnerable, Musashi no lo pensó. Actuó. Su katana viajó con velocidad absoluta, cortando la pierna del zorro como si fuera rama seca. Pero Kurama, impulsado por la rabia, decidió usar su otra pierna para un contraataque inmediato desde el aire. Musashi, sin embargo, demostró ser más inteligente y veloz. Con un giro imposible, esquivó el segundo golpe y, en el mismo fluido movimiento, su hoja plateada trazó otro círculo perfecto, separando la segunda pierna del cuerpo del 9 colas. Kurama cayó hacia el suelo, pero ni siquiera tocó la tierra. Antes de impactar, sus extremidades comenzaron a regenerarse en un espectáculo de carne y chakra retorciéndose. Con un rugido, usó el impulso para lanzarse de nuevo al ataque, esta vez con los puños por delante. Musashi, sin espacio para esquivar, plantó sus pies y presentó su katana frente a él. El brazo derecho de Kurama se ensartó en la hoja, dividiéndose limpiamente en dos desde el puño hasta el codo. La katana se empapó de sangre y energía oscura. Pero era una trampa. En un movimiento rápido como el pensamiento, Kurama usó su otra mano, aún libre, para formar un Rasengan vibrante y rugiente a centímetros del rostro del samurái. No había tiempo para esquivar, ni siquiera para parpadear. O eso creía el zorro. En el límite mismo del tiempo, Musashi realizó una acción que desafió toda lógica. Con un giro de muñeca que era pura elegancia mortal, volvió su katana, aún clavada en el brazo derecho de Kurama, hacia su propio flanco izquierdo a una velocidad ciega. El filo interceptó el brazo izquierdo de la bestia justo antes de que el Rasengan pudiera ser liberado, cercenándolo de un tajo. El brazo amputado, aún con la esfera de energía giratoria, cayó al suelo y estalló inofensivamente, mientras el grito de furia y sorpresa de Kurama llenó el campo de batalla. Pero antes de que el zorro y el samurái pudieran reanudar su duelo, un rugido monumental desgarró los cielos. Desde las nubes de tormenta, un dragón forjado de electricidad pura se materializó, descendiendo como un rayo personificado. Era la cortesía de Sasuke Uchiha. La bestia de relámpagos se abalanzó con furia celestial, impactando directamente contra Kurama y Musashi en un punto común. La explosión resultante fue gigantesca. Una esfera de luz cegadora y energía cruda expandiéndose, levantando tierra y escombros en un torbellino devastador. Desde una distancia segura, en una colina que dominaba el valle, el equipo observaba.
Estaban Sasuke, Kakashi, Tsukuyomi, Takuya y Yoshiro. Creo que te excediste un poco, Sasuke, comentó Kakashi, su voz tan calmada como siempre, aunque una ceja ligeramente arqueada delataba su sorpresa. El Uchiha, sin apartar los ojos del hongo de energía que se elevaba en la distancia, dejó escapar una pequeña, pero inconfundible, sonrisa de satisfacción. Musashi emergió de un salto del epicentro de la explosión, su manto chamuscado y su katana aún humeante. Pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una silueta metálica cortó el aire. La espada Kusanagi apareció de repente en el campo de batalla, lanzada como un dardo venenoso por su nuevo dueño. El samurái, con reflejos de leyenda, giró y se protegió con su propia hoja. El clan metálico resonó al desviar el ataque, enviando la espada sagrada de vuelta como un boomerang letal hacia la sombra de donde había venido. La Kusanagi volvió silbando al estómago de Orochimaru justo cuando el polvo y el humo se disipaban, revelando al Sannin de pie intacto. Con un gesto de perversa diversión, se pasó la lengua por los labios, recuperando su arma sin esfuerzo aparente. Musashi aterrizó a varios metros de distancia, sus ojos evaluando fríamente al nuevo oponente. El rugido del zorro había sido reemplazado por el silbido de la serpiente. Orochimaru era ahora su contendiente. Sin más preámbulos, Orochimaru desapareció en un parpadeo, solo para materializarse justo frente al samurái. Pero Musashi Miyamoto no se inmutó. Con un fluido movimiento, volvió su katana en un arco defensivo. Entonces, Orochimaru reapareció de repente en otro ángulo, sus dedos elongados como dagas buscando un punto ciego. Musashi se lanzó hacia un lado, esquivando el ataque por milímetros, pero Orochimaru, con agilidad serpentina, también evitó el tajo horizontal de la katana. El Sannin contraatacó de inmediato, su cuerpo girando en un remolino de golpes y patadas. Sin embargo, Musashi fue más rápido. Desapareció por completo del campo visual de Orochimaru, dejando solo una estela de aire cortado, para aparecer un instante después a centímetros de su oponente, con la katana cayendo como un relámpago plateado hacia su cabeza. Pero Orochimaru no era un rival cualquiera. Con una sonrisa grotesca, abrió su boca de manera antinatural y de su garganta brotó un torrente de serpientes vivas que saltaron como flechas envenenadas directamente hacia el samurái, obligándolo a abortar su ataque mortal. Las serpientes se lanzaron como una ola viviente, un torrente de escamas y colmillos. Musashi, aunque intentaba evadir las mordeduras, se mostró de pronto inusualmente sereno mientras la marea ofensiva se aproximaba. Entonces, todo su cuerpo comenzó a cubrirse con un aura de chakra azul oscuro, densa y vibrante. Sin que él realizara ningún movimiento, las serpientes que entraban en contacto con este campo de energía comenzaron a ser despedazadas, una tras otra, como si chocaran contra una barrera de cuchillas invisibles. Musashi Miyamoto había creado alrededor de su cuerpo una armadura de chakra que servía tanto como escudo impenetrable como arma ofensiva letal. Orochimaru, con una sonrisa siniestra, se mordió el pulgar hasta hacerlo sangrar. Luego, sus manos volaron en una serie de sellos complejos y fluidos antes de estamparse contra el suelo. Kuchi-io no Jutsu. Gritó, y el aire retumbó. Una explosión de humo gigantesca envolvió el área. Cuando comenzó a disiparse, no una, sino 3 serpientes colosales emergieron entre la marea de sus hermanas menores, elevándose como torres de escamas y músculo. Sus ojos, fríos como el de su invocador, se fijaron en el samurái. Musashi seguía despedazando la interminable oleada de serpientes pequeñas con los filos invisibles de su armadura de chakra, moviéndose con la precisión de un reloj. Pero el terreno cambió. Las sombras de las gigantes lo cubrieron. Con un silbido que helaba la sangre, las 3 bestias abrieron sus fauces descomunales, capaces de tragarse un caballo entero, y se abalanzaron desde diferentes ángulos. No buscaban morder. Buscaban tragar, encerrar al samurái en una tumba de carne y ácido. El espacio para esquivar se evaporó. Musashi Miyamoto alzó la vista, enfrentándose no a una amenaza, sino a 3 cataclismos vivientes. Musashi Miyamoto no retrocedió.
Con una calma que contrastaba brutalmente con el caos a su alrededor, alzó su katana. Cuando las tres serpientes colosales se lanzaron en un ataque coordinado, cerrando cualquier posible ruta de escape, el samurái hizo lo único que su código permitía: cargar hacia adelante. Para los espectadores, Orochimaru, el equipo de Konoha, lo que siguió fue apenas un destello. Un movimiento tan rápido que fue más una intuición que una imagen clara. Hubo un silbido cortante que perforó el aire, seguido de un golpe sordo y profundo. Entonces, una de las tres gigantescas serpientes se detuvo en seco. Un espasmo recorrió su cuerpo antes de que, con un gemido agonizante, se desplomara contra el suelo levantando una nube de polvo. Antes de que la incredulidad pudiera cuajar, el vientre del monstruo caído estalló. No fue solo un corte, fue una explosión de carne y escamas, que llovió sobre el campo de batalla en 1000 pedazos calientes. Una lluvia carmesí, densa y metálica, empapó la tierra. Y desde el centro de aquel diluvio de sangre, erguido e imperturbable, emergió Musashi Miyamoto. Cubierto de los pies a la cabeza con el fluido vital de la bestia, parecía una estatua demoníaca recién esculpida. Pero bajo esa máscara de horror, ni un solo rasguño aparente manchaba su piel. Su katana, limpia y brillante a pesar de todo, destellaba con una luz fría. La advertencia era clara. Él era el depredador en esta jungla. Musashi Miyamoto dejó que un silencio pesado cayera sobre el campo de batalla antes de hablar, su voz gélida cortando el aire aún cargado de polvo y sangre. ¿Y esto es todo lo que tienen?, preguntó, su mirada despectiva recorriendo a cada uno de sus oponentes. Si es así, resulta vergonzoso. Me habían asegurado que aquí encontraría al ser más fuerte de esta generación. Pero hasta ahora, solo me he topado con payasos lanzando idioteces. Hizo una pausa, dejando que sus palabras, afiladas como su katana, calaran hondo. Cuando continuó, su tono era más bajo, pero cargado de una intensidad feroz. Quiero enfrentar al más fuerte de esta aldea. Es mi único deseo. Necesito probar a alguien que pueda darme una batalla digna, una lucha como la que me otorgó Asgaroth. Alguien que, por fin, me haga sentir vivo. Su declaración, un desafío y un lamento a la vez, quedó suspendida en el aire como el filo de una espada. El mensaje era claro. Hasta ahora, todo había sido un mero calentamiento. Continuará,